Hola neovisionarios, bienvenidos a Neoterapéutica, a nuestro primer vídeo de YouTube. Me presento, mi nombre es Ana. ¿Qué tal? Y yo soy Nati. Y juntas creamos Neoterapéutica. Neoterapéutica es un espacio en donde hablamos del ser humano al completo, es decir, a ese ser humano que también tiene un ego, porque es parte del combo, ¿verdad? Así es, Nati, y hoy vamos a hablar de nuestro ego, una faceta que la gente ve, nos lo han comentado, y se trata de la presunción y la soberbia. Y no nos ofendemos, lo transformamos, tanto que creamos dos personajes. Uno es Doña Soberbina y la otra Doña Presunción. Ya las van a conocer. Pues sí, Nati, Doña Presunción y Doña Soberbina, que son nuestras amigas. Y vamos a hablar acerca del ego, que tiene muy mala fama. Es como que se ha creado una idea errónea de que hay que eliminarlo y que además si lo eliminas ya eres esencia. Pero lo que pasa es que ese ego lo has convertido en otro tipo de ego. No significa que estás desde la esencia siempre está. Entonces para nosotras el ego es un amigo, es un aliado. Cuando nosotros lo conocemos y dejamos de rechazarlo, se convierte en un descubrimiento más profundo de nuestra identidad y de quiénes somos. Nuestro enfoque es alquímico, ¿verdad? Tomamos eso que no gusta y lo transformamos. Es como cuando critican a Soberbina y en realidad te das cuenta que ese personaje era un escudo. Pues yo quiero contar algo personal, y es que una vez una persona cercana a mí me dijo, eres muy presuntuosa. Y claro, no me gustó nada lo que me dijo porque me sentí muy juzgada. Claro, muy duro eso, Ana, muy duro. Sí, sí. Y aparte esa persona lo intentó suavizar diciendo, porque claro, al verme mi cara, diciendo, quiero decir que eres presumida, pero claro, ya no había vuelta atrás. Y tiempo después pasé una mala época, caí en una crisis existencial profunda, donde lo pasé muy mal porque era a nivel económico y a nivel personal. Claro, y ahí es donde comienza la alquimia, ¿no? Sí. Entonces un día lo que hice fue que decidí soltar a este personaje, a Doña Presunción. Y empecé a salir sin maquillarme, vestida muy básica, sin arreglarme, por decirlo de alguna manera, porque antes era como que iba de punta en blanco desde los pies a la cabeza. Y al principio no era para nada liberador porque me sentía como vista, me sentía con mucha inseguridad. Eso es lo que me pasaba. O sea, estaba tan metida en ese personaje que cuando dejé de hacer eso me sentía súper insegura. Y lo que me di cuenta es que lo que yo hacía era como poner un escudo en mí y quería que el mundo creyera que yo estaba bien, cuando estaba muy mal por dentro, pero si la apariencia que tenía era de estar arreglada, pues la gente no podía pensar si yo estaba pasando por un mal o buen momento. Entonces era eso, era como un escudo que yo tenía. Ahí fue cuando empecé a hacerme dos preguntas clave que nosotras usamos mucho en neoterapéutica, y es, ¿desde dónde lo hago y para qué? Ah, qué interesante, eso está muy bueno. ¿Nos podés contar un poco más sobre eso? Sí, en este caso, con lo que me ocurría acerca de la apariencia, era que el desde dónde, que es la raíz, la causa profunda, en mi caso era que el arreglo exagerado venía desde el miedo, desde la necesidad de que no me vieran débil. Eso era lo que yo quería transmitir. Y el para qué era para convencerme a mí misma de que era fuerte, de que no pasaba nada, aunque por dentro estuviera mal, pero era esa manera que tenía de mostrármelo a mí misma para sentirlo así. Claro, como una falsa fortaleza. Y en ese momento, si te sentís mal, no podés recibir ayuda porque esa coraza, digamos, lo que hace es engañar y no te permitís ni que las personas se acerquen, tampoco recibir amor, contención, nada, te aislás. Bueno, ahora me toca confesar a mí. Mi personaje es Soberbina, sí, lo acepto.
Muchas veces me han dicho que soy soberbia, hasta mi pareja en varias oportunidades. Ay, Nati, eso es difícil de admitir, ¿eh? Sí, 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 recuerdo cuando tenía unos 18 años, eran mis primeros trabajos y la verdad es que me sentía una impostora total. Y entonces lo que hice fue crear un personaje, armar todo un show acerca de una persona que no era yo. Y esta tenía la espalda derechita, caminaba toda derechita, miraba por encima del hombro a todo el mundo. Lo que mi abuela decía, andaba ahí como con la nariz respingada, toda ella así, toda derechita. ¿Y desde dónde venía? Bueno, venía de una inseguridad tremenda, de sentirme inferior, de no sentirme suficiente, y entonces, en lugar de mostrarme tal cual, ir aprendiendo poco a poco, decidí ponerme una máscara de superioridad, de manera inconsciente, obviamente. Sí, es muy fuerte como lo que proyectamos afuera o lo que queremos proyectar afuera muchas veces no tiene nada que ver con lo que realmente sentimos adentro. Y todo eso venía de mi inconsciente, de una historia transgeneracional que fui descubriendo poco a poco, y eso era lo que despertaba en mí esa inseguridad y esos nervios, y yo sin saberlo actuaba ese personaje. Eso que dices es muy interesante porque el estudio del transgeneracional nos ayuda a entender mucho de nosotros mismos, de lo que tenemos por herencia. Sí, sí, en neoterapéutica utilizamos mucho este recurso, ¿verdad? Para saber de dónde vienen las cosas y si nos corresponde a nosotros o no resolver determinada cosa. Sí, así es. Pues mira, Nati, ahora en la actualidad, después de haber aprendido estas facetas, o después de haber visto más bien estas facetas nuestras que tenemos, como Doña Presunción y Doña Soberbina, que aparentemente pues no nos hace ninguna gracia al principio, no nos gusta, he entendido que, por ejemplo, en mi caso, ser presumida no está mal. Yo soy una persona que me encanta el arte, me gusta la estética y entonces por eso también me gusta la moda, arreglarme o ponerme guapa cuando me apetece. Entonces ahora, entendiéndolo desde esta manera y no utilizándolo como esa falsa fortaleza, ahora es como que hay otro desde dónde. Es más, o sea, me gusta hacerlo por diversión, porque me gusta. Y, y aparte, cuando conocemos estos personajes y estas partes o estas sombras que se suelen decir, em, hace que podamos ver más potenciales en nosotros, porque esas oscuridades también las tienen. Claro, porque esas oscuridades son parte del ser humano completo que somos. Y ser espiritual no es ir por la vida en harapos diciendo yo no tengo un ego, yo no tengo un ego. En realidad, la espiritualidad verdadera es ese ser humano que se conoce y que se da la mano con la esencia. Sí, y además de todo esto, lo que hemos descubierto es que el juicio más duro que recibimos es el nuestro propio. Y al mirarnos con compasión, perdonarnos, aprendemos a mirar a otros de otra manera también. Sí, y cuando vemos a alguien en soberbia o en presunción, no nos tiramos encima a juzgar todo lo que está haciendo. En principio nos surge una pregunta que es ¿qué le está pasando? ¿Cuáles son sus dolores? ¿O qué está disfrazando simplemente? ¿Qué necesidad que no resolvió está ocultando? Sí, aparece la empatía y también el humor, porque Doña Presunción y Doña Soberbina se ríen con nosotras. Nosotras ya no luchamos contra ellas, las abrazamos y hacemos chistes todo el rato cuando nos salta el personaje. Sí, sí. Así que ya sabes, si a vos te dicen soberbia o presumida, tranquila. Tal vez lo único que estás haciendo es defender una parte muy preciada para ti. Así es. Nos encantará leeros. ¿Os ha pasado? ¿Tienes a Doña Presunción o Doña Soberbia pululando dentro tuyo? ¿O quizás otro rasgo que la gente dice de ti y que no te gusta? Cuéntanos en los comentarios.